Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Va entonces la clase que nos había quedado pendiente del martes sobre el trabajo de O'Donnell, que abre la unidad 3, otra institucionalización, así se llama el texto. Está en un libro, un clásico que se llama Contrapuntos, que es un libro que compila distintas intervenciones en el tiempo de O'Donnell, y que ahí también está el texto Democracia Legativa, que vamos a ver en la unidad próxima. Ya se los adelanto por si tienen el libro, quieren buscar el libro, para que también vean que hay una conexión temática, ¿no? Inclusive entre las unidades, pero entre esos dos textos, ¿no? Eh, Esta unidad 3 tiene una particularidad, quizás un poco más diferente de las otras, en donde se destaca por intentar pensar formas alternativas de la representación. Lo que venimos viendo y lo que en general entendemos como representación transita y se define por las instituciones más formales, por los mecanismos más conocidos, por los tipos de representación partidaria, sobre todo, aunque no únicamente, pero sobre todo las instituciones partidarias como aquellas que justamente tienen la misión de lograr la construcción de ese lazo de representación, como veíamos en los textos pasados. Y por lo tanto, esta unidad intenta colocar una inquietud, una pregunta sobre otra socialización política, sobre otras formas de representación y de dominación política, por supuesto, que ya salen un poco de ese registro más conocido o más formal, pero intentan al mismo tiempo generar respuestas también a los problemas o a las demandas de qué significa representar en una sociedad democrática. Bueno, no significa solamente o no se realiza solamente ese cometido a través de las instituciones partidarias, que también sabemos que han entrado en una profunda renovación y crisis hace tiempo, con sus idas y vueltas, con sus recomposiciones y descomposiciones, con sus crisis en el medio. Sin embargo, hay un cuestionamiento, por lo menos hace tiempo, a cómo representa o cómo se representa desde lo partidario. Al mismo tiempo, toda esta discusión que la unidad 3 va a poner sobre el tapete y el texto de O'Donnell funciona más bien como introductorio. Yo quiero que lean el texto y que lo tomen más bien como para tener un aspecto y un espectro más amplio de la discusión, porque luego los otros textos van a estar mucho más en contacto entre sí. Con esto de la otra institucionalización, que así se llama el título, O'Donnell lo que está tratando de pensar y de decir en las democracias contemporáneas es que efectivamente hay otras formas de institucionalización. Ahí uno podría decir entonces que esa otra institucionalización es una institucionalización más bien informal o que tiene que ver con canales informales. Es un tema que está bastante trabajado en la ciencia política también y que nosotros lo vamos a ver un poquito lateralmente justamente con este texto y a partir de esta unidad, que al lado de las instituciones formales, reconocidas y legitimadas socialmente y legalmente, existen otras instituciones que no tienen quizás la misma legitimidad, que no tienen la misma visibilidad, pero que sin embargo también están representando y están funcionando en la democracia. Obviamente O'Donnell va a tener una visión más bien crítica de estas instituciones informales, pero no por ello van a afectar a la denominación de la democracia como concepto y realidad. Ahí O'Donnell, y esto ya creo que ustedes lo han visto en algunos otros textos de la materia, de la carrera, perdón, O'Donnell trata de conceptualizar nuevamente, en función de la idea de poliarquía creada por Robert Dahl, de conceptualizar qué tipos de democracias son las que estamos viviendo. Recuerden que el texto es de 1995, es un poquito posterior a cuando él escribe Democracia Delegativa, que la inquietud sigue siendo bastante parecida. Decíamos, ¿qué democracia o en qué democracia o en qué conceptualización de democracia tenemos que tomar? Bueno, eh, las nuestras, aunque tengan deficiencias, aunque tengan estos mecanismos informales, que ahora después voy a decir un poquito más en qué consisten, no dejan de ser democracias, no dejan de cumplir con patrones regulares, institucionalizados, justamente como son las elecciones,
para transformarse finalmente en democracias. Por lo tanto, no hay tanto una discusión sobre la consolidación o no consolidación de la democracia, como si fuese un proceso todavía abierto, sino más bien que lo que hay son estas democracias que se han consolidado de este modo, incorporando estos elementos de baja institucionalización o de institucionalización formal, que ya se los digo, básicamente ahí y hay una palabrita, que la van a ver también en los otros textos, que es la de particularismo. El particularismo es un elemento que está en tensión en las democracias, en tensión con el universalismo, podríamos decir, ¿no? Si particularismo y universalismo son dos categorías, dos ideas que van de la mano, en este caso están en tensión. Lo que O'Donnell ve es que hay una creciente conflictividad, vamos a decir así, entre el mundo de lo público y el mundo de lo privado, y que por lo tanto, allí donde esos dos elementos, público, lo político, lo estatal, lo que representa, se comienza a confundir con el mundo de lo privado, de los intereses particulares que uno pensaría o que uno debe pensar que justamente no entran en relación a la política como bien común, como lo que representa la generalidad, sino más bien justamente como intereses particulares o privados. Bueno, allí donde lo privado y lo público se entremezclan, se confunden, se entrecruzan, aparecen estos particularismos. Aparecen entonces tipo de políticas y tipo de funcionamientos políticos en los que se pierde de vista, se erosiona lo público en función de esa particularidad y se pierde esta idea de la universalidad. Por supuesto, entonces ahí O'Donnell va a hablar de corrupción, pero va a hablar de clientelismo también, que es la palabrita clave que quizás ordena un poco esta unidad y que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, cuando vayan al texto de O'Donnell, en principio habría como dos grandes discusiones. Una es cómo definimos la democracia dentro de la discusión de las poliarquías de Robert Dahl. Bueno, es una democracia porque tiene una serie de instituciones, entre ellas una fundamental, que es la institución electiva. Las elecciones están legitimadas, las mayorías creen en las elecciones, la gente va a votar, es un mecanismo de legitimación, por lo tanto, del orden normativo y político, tanto legal como político desde el punto de vista de la legitimidad que los actores y la ciudadanía le dan. Pero por otro lado, las democracias van a albergar entonces esta dimensión particularista, esta dimensión donde lo público se confunde con lo privado. Quiero que lean al inicio del texto, que le presten atención, ¿sí? Apenas comienza el texto, en la página, ustedes tienen el texto en la página 219, se los leo ahora y después búsquenlo ustedes, pero no quería dejar pasar la oportunidad. Dice O'Donnell, según la mayor parte de la literatura contemporánea, a estas democracias incompletas les falta consolidarse o institucionalizarse plenamente, lo que decíamos antes. Esto plantea dos tareas. La primera es encontrar criterios que establezcan una línea divisoria entre el conjunto que incluye a todas las democracias y los casos que no lo son. Por supuesto, esta línea sería arbitraria. Dependerá en gran medida de las preguntas que querramos hacer. Entre las muchas definiciones de democracia que han sido propuestas, encuentro especialmente útil el concepto de poliarquía, aun cuando requiera ciertos complementos y no elimina ambigüedades en la clasificación de algunos casos. Una vez obtenido un conjunto de democracias razonablemente bien delimitadas, la segunda tarea consiste en examinar los criterios que se emplean para comparar los casos dentro de este conjunto. Vuelvo a repetir, nos interesa por la política comparada y por qué significa comparar. Una vez obtenido un conjunto de democracias razonablemente bien delimitadas, la segunda tarea consiste en examinar los criterios que se emplean para comparar los casos dentro de este conjunto. Ahí tenemos dos palabras clave, casos y comparar, y los criterios que utilizamos. Si se encuentran que son insuficientes, el siguiente paso es proponer conceptos alternativos para realizar la comparación. Si encontramos que esos criterios utilizados no son lo suficientemente potentes, válidos, que nos permiten entonces conceptualizar eso que estamos observando, tenemos que buscar conceptos alternativos. Recuerden que la cuestión conceptual, yo hice bastante hincapié, es muy importante. Depende de nuestra investigación, nuestra mirada, de esos conceptos que utilicemos para entender eso que estamos observando. En este caso, la democracia y el funcionamiento empírico de esa democracia. Esto es lo que intento en el presente trabajo, aunque de manera bastante más esquemática. Eso está al principio del texto, entonces quiero que lo lean con detalle, porque allí aparece entonces la cuestión metodológica, digamos, de la discusión metodológica. Estoy estudiando la democracia, pero tengo que
ver qué conceptos estoy utilizando, qué conceptos son los que estoy tomando para poder en todo caso comparar una democracia con otra en vistas de comprenderla y al mismo tiempo analizarla desde el punto de vista empírico. ¿Cómo estoy observando? Bueno, los criterios que utilice para esa clasificación y para esa observación son fundamentales. Entonces decíamos que esta cuestión de la institucionalización, en el sentido más formal justamente, tiene que ver con reglas formalizadas, irregulares, que construyen ciertas expectativas, dice O'Donnell. Las elecciones son eso, construyen una expectativa, perdón, construyen una expectativa del ciclo, no solamente del ciclo político, sino de la orientación hacia donde la sociedad, digamos, se dirige, pero no en el sentido programático, sino en el sentido de que esa regularidad institucional de las elecciones lo que supone es un horizonte democrático en el que sabemos que esas reglas y esa institución va a estar allí y va a ser cumplida. En la idea de otra institucionalización, ¿sí? Entonces aparece también la idea de estas nuevas poliarquías. Son poliarquías, pero de otro tipo. Lo mismo va a decir un poco O'Donnell, en realidad, en el texto Democracia Negativa. Yo también voy a dar el teórico y ya vamos a hablar de eso y vamos a tratar de conjugar y articular los dos textos porque están dialogando de forma constante. Siempre en vistas de que a nosotros nos interesa ver esta otra representación. Otra institucionalización, otra representación que funciona en democracia. Esta es la cuestión. No es que es antidemocrático o que la democracia se vacía o que la democracia pasa a un nivel inferior, aunque por supuesto eso ya está detectando problemas de esa democracia en todo caso. Pero lo que también está por detrás, digamos, del texto de O'Donnell y los otros textos, mucho más explícitamente, es la idea de que hay relaciones sociales y relaciones políticas que a pesar de no estar necesariamente institucionalizadas, sin embargo, son parte, digamos, de la lógica política democrática. Que tienen que ver, de nuevo, decíamos, con la informalidad, ¿no? Y el clientelismo como un dispositivo. Bueno, en el teórico de ayer también trabajaron sobre esto. Vamos a volver sobre esto en las clases siguientes a partir de los textos de Bomaro y Combes y a partir del texto de Aullero. Estas poliarquías, entonces, estas democracias, están informalmente institucionalizadas, digamos, ¿no? Por esta cuestión del desdibujamiento muchas veces entre lo público y lo privado. Obviamente, cuando uno le va a decir eso, lo podemos observar si nos retiramos, aunque no lo dice en este texto, lo dice en otro, si nos retiramos de los centros urbanos hacia las periferias menos urbanas, ¿no? Entonces, el problema es un problema de accountability, esta palabrita que muchas veces también mencionamos y que tiene que ver con la capacidad y la necesidad que tienen los mandatarios que ejercen el poder, sobre todo el poder ejecutivo, de rendir cuentas de sus acciones, de permitir que sus acciones sean controladas. Allí donde hay baja accountability, lo que hay es un problema entonces de institucionalización y por lo tanto también de representación, va a decir O'Donnell, ¿no? Entonces la palabrita representación acá vuelve a aparecer como un déficit por un lado, y por otro lado, si vamos a los textos que completan la unidad 3 y que tienen que ver específicamente con el clientelismo, con el patronazgo, con otro tipo de relaciones sociales, también aparecen como fundamentales. Vamos a ver también que, y es en la unidad que viene, ¿sí? Vamos a ver un texto que está bueno, que es el texto de Smulovitz y Perusotti sobre accountability social. Porque nosotros lo que estamos sabiendo acá es accountability en su sentido más institucional y horizontal, cuando nos referimos al poder ejecutivo en relación a otros poderes, y accountability político vertical, cuando nos estamos refiriendo a el control, en definitiva, que ejercen las elecciones de la ciudadanía respecto a los gobernantes. Porque las elecciones no dejan de ser una forma de control, espaciado en el tiempo, cada 2 o cada 4 años, pero basta ver las últimas elecciones. ¿Qué significa ese voto, por ejemplo, de rechazo a la coalición que está de Frente de Todos gobernando? Significa entonces que hay un rechazo de la ciudadanía, pero que hay un rechazo de las políticas, en todo caso, o de la forma en que se está llevando el gobierno. Por lo tanto, también es una forma, en cierta medida, de control ciudadano, retrospectivo, porque se hace luego de que las cosas han
sucedido, pero también funciona como una forma de control, dice O'Donnell, ¿no? En este caso, vertical, ¿no? Entre la ciudadanía y los gobernantes. ¿Se renueva el pacto o no se renueva el pacto? Es decir, ¿cambia el gobierno o no cambia? Si se renueva el pacto, perdón, sigue el gobierno, y si no se renueva, gobernarán otros. Digo, eso también es accountability, en todo caso, en los términos de O'Donnell. Son más lindas palabras como legitimidad, ¿no? Como renovación del lazo representacional. Bueno, volvemos a la unidad 2, está todo muy articulado en cierta medida, ¿no? O'Donnell también va a decir algo que es que el particularismo, ¿no? Esta característica que presentan las democracias de baja institucionalización, estos aspectos informales de la democracia, va a decir que el particularismo produce o puede producir prácticas autoritarias también, ¿no? Una suerte de idea como discrecionalidad de poder. No estamos hablando de los militares ni nada por el estilo. Eso dice O'Donnell y está claro, no hay posibilidad de regreso a eso. Las democracias tienen otros problemas y son estos que estamos comentando. Pero también la existencia del particularismo lo que puede hacer es favorecer que grupos privilegiados sean los únicos beneficiarios de las políticas públicas, de la política democrática. Allí donde el particularismo aumenta, allí donde el particularismo se hace fuerte, pueden surgir rasgos autoritarios de las instituciones, ¿sí? O prácticas autoritarias, y al mismo tiempo políticas públicas en favor de pequeños grupos, de grupos privilegiados. Por lo tanto, O'Donnell lo que está viendo es como un gesto, por supuesto, antidemocrático, de la democracia, ¿no? Por eso está como la tensión siempre dentro de la democracia, ¿no? No hay un por fuera, no hay un otro que derrumpe, ni militar, ¿no? Sino que estamos hablando de la lógica democrática. Esa relación entre lo público y lo privado, como una relación de cierta perturbación, de cierta confusión, va a tender a minar, va a tender a generar conflictos en aquel aspecto de la democracia que O'Donnell llama liberal, ¿no? Las libertades liberales pasan a ser minadas en cierta medida, cuestionadas cuando aparecen estos particularismos. En estas democracias se vota regularmente, no hay problema, no hay ningún tipo de falla en ese sentido, no hay fraude, justamente el momento electoral está asegurado y en general las cosas suceden de un modo sumamente claro y positivo. El problema está en otro lado, digamos, ¿no? El problema está vinculado a las instituciones, digamos, que no son las electorales, pero que tienen que ver también con otras libertades o con otros derechos, dice O'Donnell, ¿no? Sobre todo las liberales republicanas se ven muy afectadas. Y allí entra la cuestión de el clientelismo, ¿no? Que les quería decir también alguna cosita respecto de los textos que tienen de Bomaro y Combes. Les sugiero o les recomiendo, si tienen tiempo y si quieren, es un libro bastante amigable, muy lindo y bastante chico en realidad. Nosotros lo subimos completo también al aula virtual. Tienen todo el libro, más allá de los capítulos que tienen para leer, tienen todo el libro. La introducción no la damos, pero les sugiero que lean, y me anoté las páginas, ahora se los voy a decir, esperen que los tengo anotado por acá. La página, esperen que tengo el libro, y que me fijo bien para no hacer lío. El capítulo 1, les recomiendo que lean, porque habla sobre todo de la ciencia política y de cómo se apropió o reapropió la ciencia política y cómo usó el concepto de clientelismo. De la página 48 ya hay un cuadro en el medio, a la 56. Son muy pocas páginas, hay un cuadro además que está bueno en el medio que explica. Les recomiendo eso entonces del primer capítulo del libro que no tienen como forma obligatoria para leer, pero que les va a servir un montón para darle un sentido más acabado aún a la materia, a la unidad, perdón. Y obviamente en vistas en cada parcial, digo, son pocas páginas, además, si lo quieren leer todo el libro, buenísimo, porque tenemos varios capítulos y el libro no es muy grande.
Entonces, el clientelismo, justamente, esta categoría analítica, dicen Bomaro y Combes, pero también esta etiqueta moral, ¿no? Tiene la doble entrada, es un concepto que ocupa dos espacios, que tiene dos registros, una categoría analítica para aprender, para comprender las relaciones de dominación y otras formas de representación y otra institucionalización informal, diferente, pero que no deja de tender lazos entre lo local y el Estado, que no deja de, como vieron en la clase de ayer, suponer otros actores, otros sujetos, ¿no? Ligados a formas de intermediación de los bienes públicos. Bueno, va a suponer, digamos, entonces una etiqueta moral también, porque va a ser conceptualizado o va a ser utilizado en los discursos públicos, pero también en los discursos políticos y académicos, como una etiqueta de tipo moral, ¿no? Como un aspecto moralizante de la política. Ya la clase que viene mía, el teórico próximo, voy a hablar también bastante de esto. Voy a tratar de hacer de una síntesis de la unidad y voy a decir algunas cositas sobre el capítulo de cómo se introdujo esta cuestión en el discurso y las prácticas de lo que se llama la gobernanza internacional. Pero eso ya lo vamos a ver el martes que viene. Entonces, van a ver que también es interesante que puedan buscar estas palabras claves, van a ver que en estos textos aparece la idea de particularismo, quizás abordado de modo diferente de O'Donnell, pero justamente lo que estamos tratando es de conectar. ¿Qué están significando esas palabras? Bueno, el particularismo puede estar en contra de la idea de universalismo, pero puede estar relacionado o asociado a la idea de clientelismo, ¿no? Al mismo tiempo que hace las veces de institución informal, ¿sí? Porque también supone la dimensión de las relaciones personales. Hay una cuestión que es interesante, que todo el estudio del clientelismo, el patronazgo, las relaciones interpersonales en comunidades más pequeñas, la antropología lo trabajó mucho. Ya luego de los años 50, 60, la ciencia política más bien lo trabaja desde el sistema político, justamente, desde el Estado, desde los partidos políticos, pero la antropología lo había trabajado desde el punto de vista del intercambio de favores, del intercambio de bienes, en una dimensión que diríamos más local, en una dimensión que es muy de la mirada antropológica, que tiene que ver con la idea del intercambio, con la idea de reciprocidad. Por eso les decía que lean esas paginitas, porque la ciencia política se reapropia y lee la idea de clientelismo de cara a la cuestión del sistema político, la cuestión de otros actores, los actores que la ciencia política en general trabaja. Esta unidad por eso también se desvía un poquito quizás de los usos en general que la ciencia política utiliza, por eso me parece que también es interesante verlo desde este lado, más sociológico incluso, porque tanto Bomaro como Combes como Aullero vienen más de la sociología, si bien hacen sociología política, no vienen de la raíz tan politológica. Entonces también por eso nos pareció como un abordaje más heterodoxo y verlo por ese lado. Por lo tanto, la idea de clientelismo, de particularismo, es verla cómo funciona en cada contexto. Algo que Bomaro y Combes dicen también varias veces, ¿sí? También les recomiendo ahí en la página 17 del texto, que ya que el libro está en su completitud y lo pueden ver, en la página 17 también ver cómo se trata de ver los contextos. Recuerden que yo les decía esto bastante en las clases primeras, ¿no? De que los contextos son importantes para nosotros, porque cuando hablamos de usos y significados de los conceptos, que son los que trabajamos nosotros y los que tratamos de entender, también tenemos que mirar entonces el concepto en el que está operando esa categoría, ¿no? Entonces, eso también ellos lo señalan. Por supuesto, visto también, y ahí podemos ir a la unidad 2, la idea de que el clientelismo, donde hay un cliente y un patrón, también tiene que ser vista como un lazo político. Es algún tipo de lazo político que supone otro tipo de relación, pero son relaciones que se dan en la democracia y que se dan en el marco de los estados y de las políticas públicas inclusive, no son anomalías. También un poco la idea nuestra es esta, ¿no? Pensar que no son patologías, digamos, del orden democrático. Por supuesto que uno puede decir, bueno, sería mejor que esas relaciones existan en menor dimensión, que estén acotadas cada vez más, que en realidad, digamos, vayan perdiendo su peso. Pero lo que nosotros queremos ver es por qué, una vez que existen, cómo funcionan. Lo otro está muy bien, es un principio ideal al cual deberíamos tender, y al cual la política debería tender, y al cual las políticas públicas deberían tender. Pero digo, también es el entramado relacional en que eso se ha construido en la democracia argentina, sobre todo, ¿no? A partir de los años 90, a partir de lo que se denomina la etapa
neoliberal, ¿no? Entonces también hay que verlo como un lazo político, como un tipo de lazo diferente, por supuesto más personalizado, por supuesto que tiene que ver con esta cuestión que yo les decía antes de la mirada antropológica, un lazo mucho más personalizado que atiende a incluso a un cara a cara, ¿no? Tiene que ver con una relación donde ahí, como vieron en la clase de ayer, aparecen los mediadores políticos, ¿no? Esa dimensión comunitaria, ¿no? Que liga lo local con el Estado. Bueno, hay una serie de actores que son fundamentales y los cuales son claves para la reproducción de estas relaciones. Y no son por fuera del Estado, ni a espaldas del Estado, sino en el marco muchas veces inclusive de la estatalidad, aunque sea en su dimensión más visible en lo local. Entonces ahí vuelvan a las páginas estas que yo les decía, si quieren, pero se los recomiendo, ¿no? Página 48-56 del primer capítulo. Entonces, ahí aparece también la cuestión del Estado clientelista, ¿sí? Y la discusión, de nuevo, más a lo O'Donnell. Perdón. La discusión con el patrimonialismo, la discusión entre lo público y lo privado. Esta idea de Estado clientelista que aparece, de nuevo, en estas primeras páginas, en la página 51, me anoté para decírselos, aparece relacionado más a la idea, digamos, o'donnelliana, ¿no? Que está pensando siempre la democracia, cómo funciona y cuáles son sus características, en definitiva, en este proceso de consolidación. Así que traten de ahí, vamos a volver a esto la clase próxima, pero estamos viendo como dos niveles de la dimensión del análisis democrático, de la sociedad democrática, no solamente del régimen, ¿no? Porque O'Donnell siempre está muy pendiente del régimen y de cómo funcionan las instituciones. Bueno, lo que él está viendo es que hay otra institucionalización. El clientelismo, el particularismo, el neopatrimonialismo, allí donde lo público y lo privado están muchas veces confundidos, dan lugar a una nueva institucionalización en la democracia, que para O'Donnell, por supuesto, rebaja la calidad institucional, sobre todo afectando a su dimensión liberal republicana, ¿no? Él hace bastante hincapié en esta dimensión, porque entiende en realidad que cuando aparecen estos particularismos, lo que se cercenan, avanzan, son sobre los derechos individuales y en realidad, más bien, construyen privilegios de minorías, ¿no? Se construyen a la luz de estas minorías privilegiadas, dirá O'Donnell. Vamos a volver sobre esto entonces la clase que viene. El miércoles que viene también está en la clase con Eugenia, que seguimos con los textos de Bomaro y Combes y Aullero, ¿sí? Para ver la cuestión de favores por votos, pero tratar de ver entonces esta dimensión, digamos, del lazo político, tratar de ver cómo funcionan también los usos del clientelismo y esta cuestión también de nosotros en la unidad lo llamamos otra socialización política en democracia, ¿no? Me parece que ahí hay una idea que es interesante. O'Donnell también la está viendo. Esta otra socialización política en democracia tiene sus particularidades y funciona, y existe y opera sobre la realidad, ¿no? Es decir, que la realidad se construye también bajo esa institucionalización más débil, más informal, en esa otra institucionalización, en esa otra escena, dirá O'Donnell. Pero no por ello estamos dejando de hablar de democracia. Bueno, eso es todo lo que está en las palabritas que les leí al inicio, que traten de captar también ese juego metodológico que O'Donnell propone respecto a la comprensión más acabada de cómo construimos nuestros objetos de análisis, ¿no? Ahí O'Donnell habla de la comparación, de los casos, de la capacidad, diría Sartori, de los conceptos capaces de viajar en su dimensión explicativa, ¿no? ¿Cuáles son los criterios, cuáles son los índices que estamos utilizando para decir si eso es una democracia o no? Bueno, O'Donnell va a decir, no alcanza con replicar el modelo norteamericano o con el modelo de las democracias consolidadas, del cuadrante noroccidental, donde la poliarquía parecería explicar todo. Acá tenemos que bajar el nivel y tenemos que decir que son poliarquías de otro tipo y que van a presentar estas características en ese sentido. Bueno, así que les dejo este audio, este video con audio, las dos cosas. Nos vemos el martes que viene y también ya obviamente el miércoles que viene con Eugenia
completamos la unidad. Les pido por favor que vayan leyendo, siempre que lean es mejor, si pueden conectarse mejor aún, y podemos conversar un poco de estos temas también en el teórico. Este video lo grabo porque había asueto, y justo cayó el martes, pero no quería dejar de, no me parecía que en este contexto perdamos una clase más, digo, ya todo es un poco complicado, así que subo un video que no es tan largo, pero que me parece que resume bastante bien las discusiones, y así ya lo tienen disponible. Bueno, nos vemos el martes que viene.